El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 28. Los lamanitas son derrotados en una batalla tremenda. Decenas de millares mueren. Los malos son condenados a un estado de angustia interminable. Los justos logran una felicidad perpetua. Y aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gersón, y se hubo organizado también una iglesia en la tierra de Gersón, y los ejércitos de los nefitas fueron colocados alrededor de la tierra de Gersón, sí, por todas las fronteras que circundaban la tierra de Zaraemla, he aquí los ejércitos de los lamanitas habían seguido a sus hermanos al desierto, de modo que se libró una batalla tremenda, sí, como nunca se había conocido entre todos los habitantes de la tierra, desde el día en que Ley salió de Jerusalén. Sí, y decenas de millares de los lamanitas fueron muertos y esparcidos. Sí, y también hubo una matanza tremenda entre el pueblo de Nefi. Sin embargo, los lamanitas fueron rechazados y dispersados, y el pueblo de Nefi volvió otra vez a su tierra. Y fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Sí, el lamento de las viudas llorando por sus maridos, y de los padres llorando por sus hijos, y la hija por el hermano, sí, y el hermano por el padre, de modo que el grito de angustia se oía entre todos ellos, llorando por sus parientes que habían perecido. Y ciertamente fue un día lúgubre, sí, un tiempo de solemnidad, y un tiempo de mucho ayuno y oración. Y así termina el año 15 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomprensible gozo y la acogida y seguridad de los hermanos en la tierra de Gersón. Y el Señor, el Redentor de todos los hombres, bendiga sus almas para siempre. Y esta es la narración de las guerras y contenciones entre los nefitas, y también de las guerras entre los nefitas y lamanitas, y el año 15 del gobierno de los jueces ha concluido. Y desde el año 1 al 15 se ha consumado la destrucción de muchos miles de vidas. Sí, se ha desarrollado una escena terrible de efusión de sangre. Y los cuerpos de muchos miles yacen bajo la tierra, mientras que los cuerpos de muchos miles están consumiéndose en montones sobre la superficie de la tierra. Sí, y muchos miles lloran por la pérdida de sus parientes, porque tienen motivo para temer, según las promesas del Señor, que sean condenados a un estado de angustia interminable. Por otra parte, muchos otros miles lamentan por cierto la pérdida de sus parientes. No obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza, y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios en un estado de felicidad perpetua. Y así vemos cuán grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado y la transgresión y el poder del diablo, que viene por los astutos planes que ha urdido para enredar el corazón de los hombres. Y así vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor. Y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo. Dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres, y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. Capítulo 29. Alma desea proclamar el arrepentimiento con celo angélico. El Señor concede maestros a todas las naciones. Alma se regocija en la obra del Señor y en el éxito de Amón y sus hermanos. Oh, si fuera yo un ángel, y se me concediera el deseo de mi corazón, para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Mas he aquí, soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No debería, en mis deseos, perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres,
Sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal, no es culpable. Mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Ahora bien, en vista de que sé estas cosas, ¿por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que he sido llamado? ¿Por qué he de desear ser un ángel para poder hablar a todos los extremos de la tierra? Pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra. Sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos, y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, sí, que ha oído mi oración. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que el Señor los libró de la servidumbre y así estableció su iglesia. Sí, el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los libró del cautiverio. Sí, siempre he recordado el cautiverio de mis padres, y ese mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Sí, y ese mismo Dios estableció su iglesia entre ellos. Sí, y ese mismo Dios me ha llamado con un santo llamamiento para que predique la palabra a este pueblo, y me ha concedido mucho éxito, en lo cual mi gozo es cabal. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. He aquí, han trabajado sobremanera, y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. Y ahora conceda Dios que estos mis hermanos se sienten en el reino de Dios, sí, y también todos aquellos que son el fruto de sus obras, para que ya no salgan más, sino que lo alaben para siempre. Y Dios conceda que se haga según mis palabras, así como he dicho. Amén. Capítulo 30. Corior el anticristo se burla de Cristo, de la expiación y del espíritu de profecía. Enseña que no hay Dios, ni caída del hombre, ni castigo por el pecado, ni Cristo. Alma testifica que Cristo vendrá y que todas las cosas indican que hay un Dios. Corior exige una señal y queda mudo. El diablo se le había aparecido a Corior en forma de ángel y le había enseñado lo que debía decir. Atropellan a Corior y lo pisotean hasta que muere. He aquí, aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gersón, sí, y también después que los lamanitas fueron arrojados del país, y sus muertos fueron sepultados por la gente de esa tierra, y no fueron contados sus muertos por ser tan numerosos, ni tampoco lo fueron los de los nefitas. Aconteció que después que hubieron sepultado a sus muertos, y también después de los días de ayuno, de llanto y de oración, y fue durante el año 16 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a haber continua paz por toda la tierra. Sí, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor, y obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios según la ley de Moisés, porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Y así fue que no hubo disturbios entre el pueblo en todo el año 16 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi.
Y sucedió que a principios del año 17 del gobierno de los jueces hubo continua paz. Pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Saraemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las Escrituras: escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo, pero si no creía en Él, no había ley que lo castigara. Mas si asesinaba, era castigado con la pena de muerte, y si robaba, también se le castigaba, y si hurtaba, también era castigado, y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus crímenes. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los crímenes que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba diciendo: «Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro, y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y este hombre fue también a la tierra de Gersón, para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón, que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas. Mas he aquí, estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era un sumo sacerdote de ese pueblo. Y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra, y llegó a la tierra de Gedeón, y empezó a predicarles también. Y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante el sumo sacerdote, y también el juez superior del país. Y aconteció que el sumo sacerdote le dijo: ¿Por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Gidona. Y Corior le dijo: porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes, para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. ¿Decís que este es un pueblo libre? He aquí, os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres.
También decís que Cristo vendrá. Mas he aquí, os digo que no sabéis si habrá un Cristo. Y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos. Y los tenéis sometidos como si fueran el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer por sus tradiciones, y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaba aún a Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino que hicieron que fuese atado, y lo entregaron en manos de los oficiales, y lo enviaron a la tierra de Saraemla, para que allí compareciera ante Alma y ante el juez superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que cuando fue llevado ante Alma y el juez superior, continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón. Sí, prosiguió hasta blasfemar. Y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Entonces le dijo Alma: Tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia, aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Corior le respondió, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él contestó, no. Y Alma le dijo, ¿negarás nuevamente que hay un Dios, y negarás también al Cristo? Pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios, y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios, o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira, y has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti, y te lleva de un lado al otro, inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Corior le dijo a Alma, si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder, y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas Alma le dijo, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal, cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos, y también de todos los santos profetas. Las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aun la tierra, y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo.
Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo, testificándole que no hay Dios. ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y dijo él, sí, negaré, a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo, he aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al Espíritu de la verdad para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, mejor es que tu alma se pierda a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Entonces Corior le dijo, no niego la existencia de un Dios, mas no creo que haya un Dios. Y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré. Y Alma le dijo, esto te daré por señal, quedarás mudo según mis palabras. Y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo de modo que no podrás expresarte más. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el juez superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior diciendo, ¿estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te ha mostrado una señal, y ahora, ¿disputarás más? Y Corior extendió la mano y escribió diciendo, sé que estoy mudo porque no puedo hablar, y sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo, no hay Dios. Sí, y me enseñó lo que había de decir, y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Y cuando hubo expresado esto, le suplicó a Alma que rogara a Dios para que le fuese quitada la maldición. Mas le dijo Alma, si te fuera quitada esta maldición, de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo. Por tanto, hágase contigo según la voluntad del Señor. Y sucedió que la maldición no fue quitada a Corior, sino que lo echaron fuera, y andaba de casa en casa, mendigando sus alimentos. Y la noticia de lo que le había sucedido a Corior fue publicada inmediatamente por todo el país. Sí, el juez superior envió la proclamación a todo el pueblo de la tierra, declarando a los que habían creído en las palabras de Corior que debían arrepentirse sin demora, no fuese que les sobrevinieran los mismos castigos. Y aconteció que todos se convencieron de la iniquidad de Corior, por tanto, todos se convirtieron de nuevo al Señor. Y esto dio fin a la iniquidad que Corior promulgó. Y Corior iba de casa en casa, mendigando pan para su sostén. Y aconteció que mientras iba entre el pueblo, sí, entre unos que se habían separado de los nefitas y habían tomado el nombre de soramitas, por ser guiados por un hombre llamado Soram, y mientras iba entre ellos, he aquí, lo atropellaron y lo pisotearon hasta que murió. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno. Capítulo 31. Alma encabeza una misión para traer de nuevo al redil a los soramitas apóstatas. Los soramitas niegan a Cristo, creen en un concepto falso de elección y adoran con oraciones fijas. Los misioneros se ven llenos del Espíritu Santo. Sus aflicciones son consumidas en el gozo de Cristo. Y sucedió que después del fin de Corior,
habiendo recibido Alma noticias de que los soramitas estaban pervirtiendo las vías del Señor, y que Soram su jefe estaba induciendo el corazón de los del pueblo a que se postraran ante ídolos mudos, su corazón empezó nuevamente a afligirse a causa de la iniquidad del pueblo, porque le era motivo de mucho pesar a Alma saber de la iniquidad entre su pueblo. Por tanto, su corazón se afligió en extremo por causa de la separación de los soramitas de los nefitas. Ahora bien, los soramitas se habían reunido en una tierra que llamaban Antionum, situada al este de la tierra de Saraemla, que se hallaba casi contigua a la costa del mar, al sur de la tierra de Gersón, que también colindaba con el desierto del sur, el cual estaba lleno de lamanitas. Y los nefitas temían en gran manera que los soramitas establecieran relaciones con los lamanitas y resultara en una pérdida muy grande para los nefitas. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Así pues, tomó a Amón, a Aarón y a Omner, y dejó a Imni en la iglesia de Saraemla. mas llevó consigo a los primeros 3, y también a Amulec y a Seesrom, los cuales se hallaban en Melec, y también llevó a 2 de sus hijos. Pero no llevó al mayor de sus hijos, que se llamaba Elamán. Y los nombres de los que llevó consigo eran Shiblón y Coriantón. Y estos son los nombres de los que fueron con él entre los soramitas para predicarles la palabra. Y los soramitas eran disidentes nefitas, por lo tanto les había sido predicada la palabra de Dios. Pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos, según la ley de Moisés, ni tampoco observaban las prácticas de la Iglesia, de perseverar en la oración y súplicas a Dios diariamente, para no entrar en tentación. Sí, y en fin, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Por lo tanto, por esta razón, Alma y sus hermanos fueron a su tierra para predicarles la palabra. Y cuando llegaron a su tierra, he aquí, para su asombro hallaron que los soramitas habían edificado sinagogas, y que se congregaban un día de la semana, el cual llamaban el Día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto, porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona. De manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior y extender las manos hacia el cielo y clamar en voz alta diciendo: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios y creemos que eres santo y que fuiste un espíritu y que eres un espíritu y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos, y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos, y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido, a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos, que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y aconteció que después que Alma, sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera, pues he aquí, cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones. Y el nombre que daban a este sitio era Rameumpton, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios,
dando las gracias a su Dios porque los había escogido, y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas, sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Ahora bien, cuando Alma vio esto, se angustió su corazón, pues vio que eran una gente inicua y perversa. Sí, vio que sus corazones estaban puestos en el oro, y en la plata, y en toda clase de objetos finos. Sí, y también vio que por motivo de su orgullo, sus corazones se ensalzaban con gran jactancia. Y elevó su voz al cielo y exclamó diciendo, «Oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren aquí en la carne, para presenciar tan grave iniquidad entre los hijos de los hombres? He aquí, oh Dios, te invocan, y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. He aquí, oh Dios, te llaman con su boca a la vez que se han engreído, hasta inflarse grandemente con las vanidades del mundo. He ahí, oh Dios mío, sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos con que se adornan. Y he aquí, sus corazones están puestos en estas cosas, y aún así te invocan diciendo, «Gracias te damos, oh Dios, porque te somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán». Sí, y dicen que tú les has dado a conocer que no habrá Cristo. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre este pueblo? Oh Señor, dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas, porque soy débil, y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Oh Señor, mi corazón se halla afligido en sumo grado. Consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Oh Señor, consuela mi alma y concédeme el éxito, así como a mis consiervos que se hallan conmigo, sí, Amón y Aarón y Omner, como también a Mulec y Seesrom, y también mis 2 hijos. Sí, conforta a todos estos, oh Señor. Sí, consuela sus almas en Cristo. Concédeles que tengan fuerza para poder sobrellevar las aflicciones que les sobrevendrán por motivo de las iniquidades de este pueblo. Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo. He aquí, sus almas son preciosas, oh Señor, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos, nuestros hermanos, nuevamente a ti. Y aconteció que cuando Alma hubo dicho estas palabras, puso sus manos sobre todos aquellos que estaban con él. Y he aquí, al imponerles las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tras esto se separaron unos de otros, sin preocuparse por lo que habían de comer, ni por lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. Y el Señor les proveyó a fin de que no padeciesen hambre, ni tuviesen sed. Sí, y también les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. Capítulo 32. Alma enseña a los pobres cuyas aflicciones los habían humillado. La fe es una esperanza en aquello que no se ve y que es verdadero. Alma testifica que ángeles ministran a hombres, a mujeres y a niños. Alma compara la palabra a una semilla. Esta se debe plantar y nutrir. Entonces crece hasta llegar a ser un árbol del cual se recoge el fruto de la vida eterna. Y acaeció que salieron y empezaron a predicar al pueblo la palabra de Dios, entrando en sus sinagogas y en sus casas. Sí,
y aún predicaron la palabra en sus calles. Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, empezaron a tener éxito entre la clase pobre, pues he aquí, estos eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas. Por tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como la es. Por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo, y también eran pobres de corazón. Y mientras Alma estaba enseñando y hablando al pueblo sobre el cerro Onida, fue a él una gran multitud compuesta de aquellos de quienes hemos estado hablando, de aquellos que eran pobres de corazón a causa de su pobreza en cuanto a las cosas del mundo. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos le dijo: He aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, y más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas, que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él, y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, y que se hallaban preparados para oír la palabra. Por tanto, no dijo más a la otra multitud, sino que extendió la mano y clamó a los que veía, aquellos que en verdad estaban arrepentidos, y les dijo: Veo que sois mansos de corazón, y si es así, benditos sois. He aquí, vuestro hermano ha dicho: ¿Qué haremos? Porque somos echados de nuestras sinagogas, de modo que no podemos adorar a nuestro Dios. He aquí os digo: ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además, quisiera preguntar, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian, a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois. Porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin, será salvo. Y como ya os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes, fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Sí, hay muchos que dicen: si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos, y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros habéis de juzgar. He aquí, os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe
La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y ahora bien, he aquí, ahora os digo, y quisiera que recordaseis, que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Y ahora bien, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer, porque sois afligidos y desechados, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros sino de acuerdo con lo que es verdad, porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos a humillaros, porque verdaderamente creo yo que entre vosotros hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaran. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena. Pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse, y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí, os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí,
A medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrase, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí, será un árbol que brotará para vida eterna. Y a causa de vuestra diligencia, y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Capítulo 33. Se nos enseñó que los hombres deben orar y adorar en todo lugar, y que los juicios se apartan a causa del Hijo. Senoc enseñó que la misericordia se concede a causa del Hijo. Moisés levantó en el desierto un símbolo del Hijo de Dios. Y después que Alma hubo hablado estas palabras, le mandaron preguntar si habían de creer en un Dios para obtener este fruto del cual había hablado, o cómo debían sembrar la semilla, o sea, la palabra a que se había referido, la cual él dijo que debía sembrarse en sus corazones, o de qué manera debían empezar a ejercitar su fe. Y Alma les dijo, He aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí, os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente, y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, es que no las entendéis. ¿No recordáis haber leído lo que Zenos, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo, Eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oíste. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, eres misericordioso con tus hijos, cuando te invocan para ser oídos de ti, y no de los hombres, y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo, y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos, y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo.
pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. Y entonces les dijo Alma: ¿Creéis estas escrituras que los antiguos escribieron? He aquí, si las creéis, debéis creer lo que se nos dijo. Pues he aquí declaró: a causa de tu Hijo has apartado tus juicios. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera preguntar si habéis leído las Escrituras. Y si lo habéis hecho, ¿cómo podéis no creer en el Hijo de Dios? Porque no está escrito que solamente Senos habló de estas cosas, sino también Senoc habló de ellas. Pues he aquí que él dijo: ¿estás enojado, oh Señor, con los de este pueblo, porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu Hijo? Y así veis, hermanos míos, que un segundo profeta de la antigüedad ha testificado del Hijo de Dios, y porque la gente no quiso entender sus palabras, lo apedrearon hasta la muerte. Mas he aquí, esto no es todo. No son estos los únicos que han hablado concerniente al Hijo de Dios. He aquí, Moisés habló de él, sí, y he aquí, fue levantado un símbolo en el desierto para que quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron. Pero fueron pocos los que comprendieron el significado de esas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue que no creyeron que los sanaría. Oh hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no miraríais inmediatamente? ¿O preferiríais endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar para así perecer? Si es así, ¡ay de vosotros! Pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí, llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida eterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. Capítulo 34. Amulek testifica que la palabra está en Cristo para la salvación. Si no se efectúa una expiación, todo el género humano deberá perecer. Toda la ley de Moisés señala hacia el sacrificio del Hijo de Dios. El plan eterno de la redención se basa en la fe y en el arrepentimiento. Orad por bendiciones materiales y espirituales. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Labrad vuestra salvación con temor ante Dios. Y aconteció que después que Alma les hubo hablado estas palabras, se sentó en el suelo, y Amulek se levantó y empezó a instruirlos, diciendo: Hermanos míos, me parece imposible que ignoréis las cosas que se han hablado concernientes a la venida de Cristo, de quien nosotros enseñamos que es el Hijo de Dios. Sí, yo sé que se os enseñaron ampliamente estas cosas antes de vuestra disensión de entre nosotros. Y como le habéis pedido a mi amado hermano que os haga saber lo que debéis hacer a causa de vuestras aflicciones, y él os ha dicho algo para preparar vuestras mentes, sí, y os ha exhortado a que tengáis fe y paciencia, sí, a que tengáis la fe suficiente para plantar la palabra en vuestros corazones, para que probéis el experimento de su bondad. Y hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. Y también habéis visto que mi hermano os ha comprobado muchas veces que la palabra está en Cristo para la salvación. Mi hermano ha recurrido a las palabras de Senos, de que la redención viene por medio del Hijo de Dios.
y también a las palabras de Senoc, y también se ha referido a Moisés, para probar que estas cosas son verdaderas. Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia, y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos. Sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a Él en vuestras casas. Sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo. Porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe.
Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan por no tener valor, y es hollada por los hombres. Y ahora bien, hermanos míos, después de haber recibido vosotros tantos testimonios, ya que las santas escrituras testifican de estas cosas, yo quisiera que vinieseis y dieseis fruto para arrepentimiento. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros. Y este es el estado final del malvado. Y sé esto, porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora. Sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera que recordaseis estas cosas, y que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios, y que no negaseis más la venida de Cristo. Que no contendieseis más en contra del Espíritu Santo, sino que lo recibieseis, y que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, que os humillaseis aún hasta el polvo, y adoraseis a Dios en cualquier lugar en que estuviereis, en espíritu y en verdad, y que vivieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Sí, y también os exhorto, hermanos míos, a estar continuamente prontos para orar, para que no seáis desviados por las tentaciones del diablo, para que no os venza, ni lleguéis a ser sus súbditos en el último día, porque he aquí, Él no os recompensa con ninguna cosa buena. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis paciencia, y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos, sino que tengáis paciencia, y soportéis esas congojas, con una firme esperanza de que algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. Capítulo 35. La predicación de la palabra destruye las artimañas de los soramitas, expulsan a los convertidos, los cuales se unen al pueblo de Amón en Gersón. Alma se aflige por la iniquidad de su pueblo. Y aconteció que después que Amulec hubo dado fin a estas palabras, se separaron de la multitud y se fueron a la tierra de Gersón. Sí, y el resto de los hermanos, después que hubieron predicado la palabra a los soramitas, llegaron también a la tierra de Gersón. Y sucedió que cuando los más influyentes de entre los soramitas se hubieron consultado concerniente a las palabras que les habían sido predicadas, se irritaron a causa de la palabra, porque destruía sus artimañas,
Por tanto, no quisieron escuchar las palabras. Y enviaron y reunieron por toda esa tierra a todos los habitantes, y consultaron con ellos acerca de las palabras que se habían hablado. Mas sus gobernantes, sus sacerdotes y sus maestros no permitieron que el pueblo conociera sus deseos. Por tanto, inquirieron privadamente la opinión de todo el pueblo. Y aconteció que después de haberse enterado de la opinión de todo el pueblo, los que estaban a favor de las palabras que habían hablado Alma y sus hermanos fueron desterrados del país, y eran muchos, y también llegaron a la tierra de Gersón. Y sucedió que Alma y sus hermanos les ministraron. Ahora bien, el pueblo de los Zoramitas se enojó con el pueblo de Amón que estaba en Gersón, y el gobernante principal de los Zoramitas, siendo un hombre muy inicuo, se comunicó con los del pueblo de Amón, instándolos a que echaran fuera de su tierra a cuantos de los de ellos llegaran a esa tierra, y profirió muchas amenazas contra ellos. Mas el pueblo de Amón no tuvo miedo de sus palabras. Por tanto, no los echaron fuera, sino que recibieron a todos los zoramitas pobres que llegaron a ellos, y los alimentaron y los vistieron, y les dieron tierras por herencia, y los atendieron según sus necesidades. Y esto provocó a los zoramitas a la ira contra el pueblo de Amón, y empezaron a mezclarse con los lamanitas, y a incitarlos también a ira contra ellos. Y así los zoramitas y los lamanitas empezaron a hacer preparativos para la guerra contra el pueblo de Amón y también contra los nefitas. Y así acabó el año 17 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y el pueblo de Amón partió de la tierra de Gersón y se fue a la tierra de Melec, y dio lugar en la tierra de Gersón a los ejércitos de los nefitas, a fin de que contendieran con los ejércitos de los lamanitas y los ejércitos de los zoramitas. Y así empezó una guerra entre los lamanitas y los nefitas en el 18º año del gobierno de los jueces, y más adelante se hará una relación de sus guerras. Y Alma, Amón y sus hermanos, y también los 2 hijos de Alma, regresaron a la tierra de Zaraemla después de haber sido instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos de los zoramitas al arrepentimiento, y cuantos se arrepintieron fueron expulsados de su tierra. Pero tienen tierras para su herencia en la tierra de Gersón, y han tomado las armas para defenderse a sí mismos y a sus esposas, sus hijos y sus tierras. Y Alma estaba afligido por la iniquidad de su pueblo, sí, por las guerras y la efusión de sangre y contiendas que existían entre ellos. Y habiendo salido a declarar la palabra, o enviado para declarar la palabra a los habitantes de todas las ciudades, y viendo que el corazón del pueblo empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra, su corazón se angustió en extremo. Por tanto, hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio, según su propia historia.